5 razones para que mi corazón se vaya detrás de mi banco. Que mi cuenta bancaria tiene la firma de mi corazón. Que donde están mis tesoros, ahí está mi corazón. La verdad es que no lo entiendo. El lenguaje bíblico, en la mayoría de las ocasiones, es metafórico y espectacular. También se aplica a nuestras vidas de manera maravillosa. No es que nuestro corazón se va al banco o nuestras mentes, sino que donde están nuestros intereses financieros, posiblemente ahí están nuestros pensamientos, nuestros intereses. Y se refiere obviamente a que donde está nuestra riqueza, ahí está nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por eso dice el libro de Marcos en el capítulo 8, verso 36 y 37, lo siguiente. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso Jesús nos dice, acumulen tesoros en el cielo, porque la mente, a lo que se refiere al corazón en la antigüedad o en las Sagradas Escrituras, es precisamente eso. El corazón es la mente, porque se pensaba que en el corazón, como es el principal órgano del cuerpo, se acumulaban todos los pensamientos o era el que dirigía el cuerpo. Pero en realidad la mente, donde están nuestros pensamientos acumulados, es donde nos preocupamos por nuestras finanzas, si están creciendo, si están aumentándose. Obviamente hay países donde la gente no se preocupa por sus cuentas bancarias porque no la tienen. Otros sencillamente la tienen y sin necesidad de preocuparse viven preocupados. Y precisamente porque han creado de su dinero un tesoro. Y donde está el tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús nos da este consejo magistral que se encuentra en Mateo 6, 19 y 20. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y hurtan, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. ¿Queremos tú y yo un corazón para dedicarlo al Señor? Dediquémonos a la obra de Dios, a dar nuestros talentos, a dar parte de nuestro dinero para el crecimiento del Evangelio. Y el reino de Dios es comparable a un hombre que era comerciante y salió por las costas de su país a comprar perlas. Pero llegó a un puerto marino que le vendían una perla que era tan costosa que no tenía ese dinero, ni siquiera con todos sus ahorros y sus bienes podía comprar aquella perla gigantesca. Así que regresó a su lugar de origen, vendió todo lo que tenía y reunió todo el dinero disponible y fue a comprar esa perla de gran precio y la adquirió. De gran precio representa a Cristo, porque en Él se conjugan todas las emociones y los anhelos humanos que tú y yo podemos desear y que nos hacen sentirnos satisfechos en la vida. Para salvarnos a ti y a mí es su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La perla de gran precio, Cristo Jesús, está disponible al alcance de cualquier billetera, porque no se requiere dinero para comprarla. Ya Dios la ha obsequiado al mundo y está disponible para ti, allí en una cuenta bancaria que tiene tu nombre y tu apellido. La perla de gran precio. Así, de esta manera, tendremos grandes riquezas y abundancia en nuestros corazones y no tendremos que acumular tesoros aquí en la tierra, sino acumular tesoros en los cielos, que es precisamente entregándonos a la causa de Dios, sirviéndola a ella, porque de esta manera podemos alcanzar nuestra meta suprema. No porque Dios nos haya puesto una meta o una prueba para alcanzar el cielo, porque ya Él lo ganó para nosotros, enviando a su Hijo que murió en la cruz del Calvario, sino para que nosotros entendamos que el reino de los cielos es valioso y que no debemos desperdiciarlo por ningún tesoro
que aparezca o que esté en bancos de este mundo, porque nada es comparable. Toda la riqueza de este mundo es nada, es un cero comparado con la salvación y la redención que Dios ha creado para ofrecerla al hombre a través de Cristo Jesús. Hay una gran similitud entre un hombre que existió hace muchos miles de años y que, al igual que nosotros, decidió comprar la perla de gran precio. Por eso Dios halló gracia en sus ojos y se llamaba Noé. Noé halló gracia en los ojos de Dios y Noé decidió hacer un cambio importante en su vida. Cuando el Señor les reveló todo lo que iba a pasar, que el mundo iba a ser destruido y que Él tenía la misión de hacer lo humanamente posible para salvar a las personas que se decidían por el Señor, Él aceptó aquel gran reto de parte de Dios, porque el Señor iba a proveer todas las cosas para que Él cumpliera su misión. Noé hizo un gran cambio en su vida. Se apartó de todo lo que estaba haciendo para dedicar su fortuna y todas sus energías durante 120 años en la construcción de un barco. Hay muchas especulaciones en torno a la construcción de este barco de Noé, en la cual se salvaron toda la fauna que existía en aquella época, o parte de ella, y que ahora existe en la actualidad. El hombre de esa época no estaba en tinieblas, pero al igual que ahora, la gente rechazó el mensaje divino. Así que decían, ¿cómo es posible que el mundo sea destruido por Dios si Él lo ama tanto y nos creó para que nosotros viviéramos todos estos cientos de años? Noé decidió comprar la perla de gran precio. Teorías científicas que explicaban cómo el mundo se dirigía por sí mismo sin la intervención de Dios, pero olvidando ellos que Dios era el que había programado la naturaleza. Habían olvidado al creador de la naturaleza. La naturaleza por ella misma no puede funcionar, porque Dios es el que hace surgir las plantas desde las profundidades de la tierra. Dios es que sostiene la creación y el movimiento de los astros en el universo. También, con el tiempo, después que pasó el diluvio, la gente murió y se salvaron Noé y su familia, y de nuevo el mundo comenzó a multiplicarse. La gente olvidó aquella gran calamidad que le había pasado a la humanidad, y también olvidó el ofrecimiento que Dios le había hecho al hombre de salvarlo si escuchaban su voz. Y ahora también sabemos que Dios vendrá a la tierra, que pondrá todo en orden y que el mundo será destruido. Desgraciadamente, decimos desgraciadamente porque hay muchos que no escuchan y se perderán. Pero no es el propósito de Dios que nadie se pierda, sino que escuchen la voz de Dios y que adquieran la perla de gran precio. Al igual que Noé, también hubieron otros tantos que hicieron cambios en sus vidas para seguir al Señor y para aceptar el plan de salvación. Como es el caso, por ejemplo, de Abraham. Lo encontramos en el libro de Génesis 12, del 1 al 3, cuando nos dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es bueno decir que tú y yo somos hijos de Abraham en términos espirituales, porque por él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Abraham hizo cambios radicales en su vida, como por ejemplo cuando Dios le llamó, dice la historia que su padre Taré y su hermano Nacor ya se habían apartado del Dios verdadero, adorando a dioses ajenos. Sin embargo, para que Abraham no se contaminara y tal vez cayera en esa misma situación, Dios le dijo con tiempo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios le hizo la propuesta a Abraham, es importante señalar que él no preguntó que si era la ciudad de New York, París, Los Ángeles o tal vez Chicago o otra gran ciudad que estuviera
en un determinado lugar de la tierra o de un país, sino que obedeció la voz de Dios y se fue a un lugar que él desconocía. Y confiando en las promesas de Dios, vivió todo el tiempo en medio del desierto en tiendas, esperando esa gran promesa de Dios, que nunca realmente se cumplió en su tiempo porque no llegó a posesionarse de la tierra prometida, sino que pasó por ella, la vio y allí vivió de manera temporal. Pero nunca vivió como si hubiese poseído la promesa que Dios le había hecho, sino esperándola. Y por esa fe que él tuvo, le fue contado por justicia. Y por eso tú y yo hemos sido bendecidos. Todas las naciones de la tierra hoy en día tienen la promesa de Dios y han sido benditas por Abraham. No hay exclusividad de una determinada religión de ser la dueña del mensaje de Dios en este planeta, porque todos los seres humanos, gracias a Abraham, han sido bendecidos, independientemente de que ellos no lo crean o no. Todo el mundo en esta tierra recibe las bendiciones de Dios, la lluvia, los alimentos, toda la abundancia que tiene la tierra se debe precisamente a las bondades de Dios y a ese pacto que el Señor hizo con Abraham, que como él tuvo esa gran fe, todas las naciones de la tierra serían benditas y de ese santo linaje nacería el niño Jesús, el libertador del mundo, Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa por tus pecados y los míos. Referente a esta maravillosa promesa, nos dice el libro de Hebreos 11, del verso 8 al 13, lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Os resulta paradójico decir que somos peregrinos en la tierra, cuando en realidad somos ciudadanos de un determinado país o de una parte del planeta. Pero realmente es así. Si creemos en las promesas de Dios, somos peregrinos en este planeta, porque estamos de paso. Y en mi humilde opinión, creo que ya comenzamos la eternidad, porque si morimos en Cristo, será en un abrir y cerrar de ojos que le veremos venir en las nubes de los cielos, porque la muerte es como un sueño. Así que ya estamos en la eternidad, en esta maravillosa eternidad que ha sido concedida a ti y a mí por la gracia de Cristo. Somos peregrinos en esta tierra, al igual que Abraham, que habitó en tiendas de campaña, al igual que Sara, que ya al final de sus días tuvo un hijo y pudo concebir gracias a la promesa fiel y verdadera de Dios. También debemos de confiar tú y yo en esas promesas, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni tampoco hace promesas humanas ni vacías. Todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y debemos de esperarla y confiar en ellas, porque se cumplirán. A veces no podemos entender las promesas de Dios, porque puede ser que sean contraproducentes o humanamente hablando no las entendamos. Pero confiemos en Él, porque en su sabiduría infinita, Él sabe lo que no conviene y lo que no nos conviene. Ellos vivieron como peregrinos en esta tierra, y tú y yo también, esperando las promesas de Dios. Tanto Abraham como Noé tomaron las decisiones correctas al escuchar la voz de Dios. Y en el caso de Abraham es espectacular, porque Abraham no preguntó cómo se llama la tierra, sino la tierra que el Señor le mostró.
Abraham no preguntó si había abundancia en esa tierra. Y de hecho, cuando él estuvo en esa tierra que Dios le había prometido, hubieron problemas de sequía y él tuvo que salir temporalmente y regresar, aunque no regresó a su tierra natal obedeciendo el mandato de Dios. Abraham y Noé tomaron las decisiones correctas en ese momento y en todo tiempo. Cuando Abraham salió, que llegó a aquellas tierras que Dios le había prometido, ellos se enriquecieron más y más cada día. Abraham era un hombre muy hospitalario y muy medido, y le hizo una propuesta a Lot y le dijo: mira, nuestros ganados son muy grandes y ya nuestros pastores o nuestros trabajadores están teniendo problemas. Así que yo te propongo que si yo me voy a la izquierda con mis ganados, lejos de aquí, tú te podrás ir a la derecha y viceversa, para que no haya problema entre nosotros. Pues en definitiva, somos como hermanos, o más que hermanos. Te considero a ti como un hijo, diría Abraham, posiblemente. Así que Lot, ni corto ni perezoso, escuchó lo que le dijo Abraham e inmediatamente señaló que él se iría a las llanuras, porque la llanura era fértil y allí habían ciudades. Estaba la ciudad de Sodoma, que era una ciudad en aquella época, como podemos decir Dubái, llena de lujos y de confort. Así que Lot se aprestó a ir hacia aquel lugar, convencido por su esposa de que era lo mejor para ellos. Pero fue la peor decisión de su vida y de la cual se arrepentiría todo el tiempo. ¿Qué factores podrían haber llevado a Lot a tomar esa decisión? Bueno, obviamente que al mirar la prosperidad de aquel lugar, eso lo atrajo mucho. Contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que debemos de alejarnos de los medios urbanos que ya nos pueden causar muchos problemas, y que Dios pondrá en nuestras mentes el momento de salir de esas ciudades que pueden echarnos a perder por las gran calamidades y pecados que allí se están cometiendo. Así que Lot partió hacia Sodoma, al lugar que su esposa y él habían soñado para tener un gran confort. También después de esta situación en que Abraham y Lot se separaron, se narra en el capítulo 18 de Génesis que Dios visitó la tierra, y la visitó de una manera muy espectacular, porque Abraham esa tarde estaba meditando y de repente vio que aquellos 3 varones se acercaron allí donde él estaba meditando. Por el camino iban hacia adelante, aparentaban seguir hacia otro lugar. Pero Abraham los llamó y le dijo que se quedaran para que se lavaran sus pies y almorzaran. Noten la hospitalidad de este hombre, que sin conocer a aquellas personas, aquellos hombres, les invitó a su casa para que lavaran sus pies y descansaran. Era una costumbre en el Medio Oriente de la gente de brindarle agua porque era el don del cielo, y de que lavaran sus pies y descansaran. En las personas hospitalarias, obviamente, que invitó al mismo Dios a su casa sin darse cuenta que era Cristo y los ángeles que estaban allí. Y cuando los ángeles descansaron y que comieron, que Abraham ya le había mandado hacer un guisado y un cabrito tierno, Dios le reveló a Abraham el propósito de su visita a él. Los ángeles se fueron y Cristo habló con Abraham y le dijo que él, como Dios, no escondería nada de lo que iba a pasar en el futuro a su siervo Abraham. Es bueno señalar que tampoco Dios nos va a esconder a nosotros, sus hijos, lo que vendrá en el futuro. Por lo tanto, está la revelación en las Sagradas Escrituras. En Mateo 24 y otros capítulos apocalípticos encontramos en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Tratemos de no malinterpretar esas cosas. Obedezcamos a Dios y escuchemos su voz y sigamos sus consejos para no especular de cuándo regresará Cristo, de que si esto pasará o de que si esto no pasará. Porque estudiando las Escrituras, Dios nos revelará su voluntad. Nunca es su decisión de ocultarla. Y Dios se la reveló a Abraham y le dijo que iba a destruir las ciudades de la llanura por su pecado y por su maldad, porque habían llegado hasta el cielo. Hoy en día también es bueno saber que Dios
mandará grandes castigos a las ciudades de pecado, que son comparadas a las ciudades de la llanura como Sodoma y Gomorra. Y pueden caer esas calamidades de repente en esas grandes ciudades que son centros de pecado y que todos sabemos hoy en día cuáles son esas grandes ciudades donde ya la gente ha perdido el norte y solo allí prima el deseo de fortuna, el egoísmo y la maldad del ser humano. En las grandes ciudades. Es muy difícil hoy en día porque mucha gente, de tomar la decisión de salir de las grandes ciudades, mucha gente ha hecho allí casas y están comprometidos con su misma existencia en esos lugares. Pero si confiamos en Dios y ponemos todo en sus manos, Él nos ayudará a tomar las decisiones correctas. Como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham. Evitemos caer en las indecisiones y en las malas decisiones que tomó Lot, porque a pesar de que fue un hombre justo en cierta medida, también su corazón, junto a su esposa, se llenó de cierto egoísmo y por el confort temporal que le ofrecía Sodoma, decidieron habitar en aquella ciudad de pecado, la cual les trajo tantas desgracias, de tal manera que se perdió parte de su familia. Las malas decisiones que tomemos durante la etapa de nuestra vida pueden determinar si nosotros heredaremos o no el reino de los cielos. Pero es bueno saber que no hay por qué no heredar el reino de los cielos, porque Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Solo cuestión de decisión. Y Dios quiere que tú y yo formemos parte del reino de los cielos. Otros de los personajes que las Sagradas Escrituras nos menciona que renunció a todo por seguir a Dios fue Moisés. Moisés es el más humilde de los hombres que haya existido jamás en la historia de la tierra. Pues dice la historia que Moisés, pudiendo haber sido uno de los grandes herederos o de los herederos al trono del faraón de Egipto, desechó aquella oportunidad y eligió vivir como esclavo antes que ser amo del mundo, porque Egipto era la nación en aquella época más poderosa de la tierra y por muchos siglos lo fue. Así que Moisés desechó toda aquella riqueza, aunque tenía educación y talento para recibirla, por las promesas de Dios que estaban en el futuro. Moisés eligió ser maltratado juntamente con sus hermanos que gozar de los deleites temporales que hay en este mundo. Y al final, Moisés tomó la decisión correcta. Como seguidores de Cristo, se nos ha hecho una promesa, y es de que si obedecemos la voz de Dios, hacemos tesoro en los cielos. No confundamos los tesoros espirituales con los tesoros materiales de esta tierra, porque Dios no prohíbe que tengamos riqueza o que tengamos abundancia. Lo que sí nos dice que donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y hay mucho peligro en poner nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en poner nuestra confianza en los bienes materiales, porque todas esas cosas vienen y desaparecen de manera repentina y todo se puede derrumbar de un momento a otro. Además, pensemos que el mundo es muy frágil porque estamos en esta dimensión de pecado. Aunque este país tiene paz, otro país tiene paz, no quiere decir que de repente no se declare una gran guerra, que no venga un gran terremoto, que no haya una calamidad como han de venir. Dice que al final de los tiempos habrían pandemias por todos los lugares. Las naciones estarían en guerra, el mal aumentaría, la inseguridad, los ladrones robarían nuestras riquezas. Y eso es precisamente el flagelo que está padeciendo el mundo hoy en día. Así que no confiemos en los bienes materiales, que aunque lo tenemos y estamos disfrutando de ellos, desaparecerán de un momento a otro. Confiemos en Dios, hagamos tesoros en el cielo, invirtamos nuestro tiempo y nuestro talento para la obra de Dios siempre que podamos, y así haremos tesoros en los cielos. Si es de tu agrado, te invitamos a que te inscribas a nuestro canal si no lo has hecho, para que formes parte de esta gran familia que está acumulando tesoros en los cielos. Que Dios te bendiga ricamente.